Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. El gusto de saludarles nuevamente por este medio, por esta plataforma. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque necesitamos que nos ayude para poder explicar bien y usted para poder entender. Para que esa palabra, para que esa semilla pueda penetrar y dar mucho fruto. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de usar estos medios, Señor, para llegar a las casas de aquellos que quieren escuchar tu palabra, quieren alimentarse. Señor, permítenos que lo podamos hacer de una manera buena y sana, Señor. Trae a nuestra memoria, Señor, lo que nos has enseñado. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que podamos recibir la palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada familia que ha abierto su casa para recibir la palabra, Señor. Que ellos y toda su familia que reciban la bendición de recibir de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer una media... Bueno, no media. Vamos a cambiar la temática. Estaba meditando ayer lunes, y el Señor me habló de un tema que lo hemos trabajado y lo dejamos, y hoy lo quiero agarrar desde el principio hasta el fin. Y vamos a platicar de algo que nos interesa mucho y que para mí es un tesoro del ministerio, que le aprendí yo al hermano Sergio, hermoso de nuestro apóstol, ¿va? Y que pues estudiándolo un poquito más uno puede ir encontrando y amplificando las ideas, ¿va? Y déjame primero, para empezar, leerle unos pasajes. Por ejemplo, dice Génesis 18:20. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y de Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé, yo había leído eso, pero no había leído bien el 18:21. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Fíjese que aquí tengo otra versión, y dice, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí. Y si no, lo sabré yo. Pero fíjese, me llama mucho la atención. O sea, Dios oye desde el cielo el clamor, hermano. Es una cosa. Acuérdense que está la oración, está el clamor, está la intercesión. Yo creo que en ese nivel que se lo dije, así es lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Yo creo que la intercesión, aparte del clamor y aparte de la oración, son niveles en los cuales uno se inicia. Fíjese, el primer nivel, según lo que yo entiendo, es la oración. Y hermano, honestamente, como hemos oído a nuestro apóstol, ¿va? Y como nosotros mismos sabemos, si nos ponemos a orar, ¿cuánto tiempo podemos hablar? ¿Va? O cuánto podemos orar, más bien, ¿va? 5, 10, 15 minutos. Que dice 15 minutos, eso no es nada. Pero cuando uno ya está orando, hay momentos que no sabe ni qué decir. O dice por decir, ¿va? Entonces ya no tiene sentido. Entonces, indudablemente, el camino para entrar hasta el lugar santísimo es indudablemente, tiene que ser con un ejercicio. La oración es un ejercicio, es una necesidad, es algo que el Señor precisamente nos enseñó a través del Padre Nuestro, y que también los mismos discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, ¿va? Entonces eso es muy interesante. Pero me llama la atención, según lo entiendo aquí, en 18:21 dice: descenderé ahora. O sea, él oyó desde el cielo el clamor de Sodoma. Y también hizo la comparación. Así como es de grande el clamor, así también es sumamente grave la contaminación, el pecado que había en Sodoma. Pero fíjese que no sé si lo entiendo mal. Leamos juntos. Descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor. Pero ¿cómo le dijera yo? Un clamor podría ser, me lo voy a inventar, ¿va?
como que reprendo, rechazo y reviro, como que estuviera metido en Sodoma, ¿va? Y yo viera cómo está ahí. Señor, ayúdanos, perdónanos, que queremos cambiar, queremos... Entonces hay un clamor, hay más que todo un clamor hacia Dios. Y Dios dijo, voy a descender para ver si conforme a sus palabras, así son sus hechos. O sea, no solamente oye el clamor del Señor. A mí, hermano, yo siento que esa es la interpretación en este versículo. Si usted lo lee o nos vemos después, usted diga, no, pastor, es de esta manera. Pero yo descenderé. ¿Para qué va a descender él? El Señor. Bueno, el Señor está en el cielo. Voy a descender ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor. O sea, es decir, trasladado en palabras más sencillas es a ver si es cierto que lo que están clamando están actuando. Y entonces dice, el cual ha llegado hasta mí, y si no lo sabré. ¿Cómo lo vas a saber? Al descender, si realmente están clamando por clamar o simplemente solo por salir del paso. O sea, ya no hay ni qué hacer, pero después sigo con lo mismo. Ahorita que estoy agobiado, ahorita que estoy pasando tal problema, sácame. Pero el plan es que lo saquen y después volver otra vez a lo mismo. Mira, hermano, eso... Usted hágase su examen, su autoexamen, y usted sabe que más de alguna vez o muchas veces lo hemos hecho así. A veces, tal vez no es intencional, a veces se vuelve uno ya tan, ¿cómo decir? Bueno, se vuelve uno tan cínico, ¿va? Que quiere engañar a Dios, ¿va? Entonces, el clamor es hermoso, hermano, es precioso. Para que Dios pueda oírlo, hermano, y para que él, fíjese, a una ciudad que estaba con una sumamente grave su pecado, el Señor dijo, voy a descender. Pero fíjese que es bien tremendo, porque aquí continúan otras cosas que nosotros hemos leído antes. Entonces dice en el 22, y se apartaron de ahí los hombres que fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Abraham se acercó y dijo, en verdad destruirás al justo. Entonces fue cuando Abraham empezó a interceder queriendo utilizar a un justo. Fíjese, aquí quiero utilizar algo. Abraham se acercó y dijo, en verdad destruirás al justo junto con el impío. O sea, habían dos tipos de personas. Fíjese, ahí no está clamando, ahí está intercediendo. O sea, él no está pidiendo por él. O sea, la intercesión es una de las cosas bien lindas porque se olvida de uno y ora por otros. Entonces, ahí está eso es interceder. Clamar puede ser por uno mismo o clamar por otros, ¿verdad? Y orar podría ser por uno mismo o por otros. Pero lo más sublime es cuando yo me olvido de que tal vez estoy bien malo, pero veo que hay otro que está peor y entonces digo, Señor, yo por lo menos tengo para comer, pero aquel no tiene, entonces y empieza a clamar usted, ¿verdad? Y Dios mira eso, hermano. Pero fíjese, Abraham se acercó y dijo, en verdad destruirás al justo con el impío. O sea, hay que saber cómo acercarse a Dios. Para mí que le puso un plano para que Dios se detuvo y lo oyó. Pero dice, tal vez hayan 50 justos dentro de la ciudad. Y así sucesivamente estuvo él hasta llegar a 10. El mínimo fue 10. Pero cuando no habían 10, el Señor prácticamente se fue y abandonó y dijo, pues, si no hay 10, se destruye. Interesante, hermano, ese número es tremendo, el 10. Pero miremos otro pasaje relacionado. Ahí le voy a decir por qué vamos a estudiar el clamor. No solo porque hoy quiero estudiar eso, le voy a enseñar un cuadro o un diagrama bonito. Fíjese, leamos algunos que clamaron. Éxodo 3:9, para entender qué es el clamor. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel han llegado hasta mí, y además he visto las opresiones con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero fíjese qué interesante, hermano. A mí me llama mucho la atención que cuando ellos clamaron, en ese momento vino y Dios buscó el medio, cómo liberarlos, ¿va? Pero hay veces uno que se está muriendo, hermano, y no le sale el clamor ni por uno mismo, mucho menos por otros. Entonces, hay que saber cómo clamar. O sea, ¿cómo será que se clama, hermano? Yo he clamado y Dios no me oye. Por eso vamos a estudiar eso, vamos a dar ejemplos. ¿Con qué se clama? ¿A quién se clama?
cuándo es que se clama, quiénes clamaron para aprender cómo clamaron. Yo pienso que eso no lo sabemos nosotros. Son cosas que en la Escritura nos pueden enseñar. Fíjese, dice, bueno, sigamos aquí. Vamos a ver otro clamor de otro grupo. Mira, pues, aquí fue del pueblo de Dios, ¿va? Tenía 400 años. Yo me imagino que se deben de haber quejado con Dios, pero cuando clamaron, y clamaron como debe ser, Dios oyó no la queja, oyó el clamor. Es que ahí tendría, no, aquí estoy, mejor no me voy de ahí. Regresemos aquí. Dice, el Señor, como estamos estudiando, ¿va? Miremos un poquito. Fíjese, en el 3:6, bueno, primero Dios escoge a un libertador y lo equipa. Escogió, leamos, yo creo que estudiando es bonito leer bastante. Y Moisés presentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Trabajaba para su suegro, y dice, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, él está acostumbrado de estar 40 años, antes de estar ahí, 40 años estuvo solito en el desierto, cuando lo persiguieron, que salió huyendo por haber matado a aquel egipcio. Entonces él había visto cientos, para no decir miles, de zarzas que en el desierto eso es común, que por el fuego y lo seco de la planta se prende, pero no que era una zarza común y corriente, era una zarza que le llamó la atención, y con esa intención lo hizo Dios, que no se consumía, hermano. Porque esas zarzas es como el papel, hermano, se le pega y se fue. Pero esta no era igual que todas las demás, y entonces le llamó la atención, y esa era la idea de Dios, atraerlo, acercarlo, para ministrarlo, prepararlo, y ahí le hace el llamamiento. Fíjese, lo había preparado solo, 40 años, y ahorita estaba ya con familia. Fíjese qué lindo, lo encontró el Señor, le hizo su llamamiento trabajando. Entonces, porque algunos dicen, yo siento que tengo llamamiento, ya no voy a trabajar, y no tiene ningún medio, trabajando y haciendo lo que tiene que hacer, ahí lo va a llamar Dios a uno. Bueno, entonces dijo a Moisés, me acercaré ahora para ver esa maravilla. Pero hermano, esa no era una maravilla, era algo común, pero para él era una maravilla porque no había visto algo semejante, pero era el fuego de Dios. Y dice, porque la zarza no se quemaba. Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios le llamó de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés, 2 veces. Y él le respondió, heme aquí. Como tiene que contestarle uno a Dios, ¿va? Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, o de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces, ¿para qué le quitó esas sandalias? Las traía de Egipto. Él traía un caminar de Egipto. Entonces Dios no quería que un hombre fuera a libertad, que todavía tuviera el mundo en su caminar, hermano. Por eso es que el Señor aborrece las mixturas, nos prohíbe amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Entonces, Egipto es el mundo, ¿verdad? Para nosotros. Pero aquí le dijo, te vas a quitar las antiguas sandalias que usaste de allá, y yo ahora te voy a limpiar tu planta de tus pies, te voy a perfeccionar tu caminar. Y fíjese que el caminar tiene que ver con los pensamientos. ¿De dónde saco eso? Porque el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Entonces asocia pensamientos con caminos. O sea, porque uno va a caminar por donde uno piensa. Entonces, y donde uno piensa, a veces tiene sus
sus miembros ejercitaban mal. Fíjense que he estado pendiente de que platiquemos un tema, no sé si el fin de semana, de lo que Pablo decía, yo miserable hombre de mí, que hago lo que no quiero hacer, lo hago, veo en mí una ley en mis miembros. O sea, tenía una ley en sus miembros que le había quedado, vaya, él había tenido un encuentro genuino con el Señor, pero lo obligaba a aquello que siempre había utilizado como una costumbre, tenía que arrancarla. Y entonces el Señor aquí le estaba arrancando ese caminar, porque él iba a tener que llevar pies de conquistador, ¿verdad? Y fíjese, le dijo, y entonces él le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado, le tuvo que decir que era lo que había ahí. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Aquí viene porque estoy leyendo eso, y que está en Egipto. He visto la aflicción y he escuchado. Fíjense, una cosa es ver la aflicción de ellos y otra cosa, he escuchado su clamor. O sea que podemos estar nosotros por mucho tiempo en aflicción, pero no hemos aprendido. ¿Sabe qué? A veces creemos que es clamor, reclamar, compararse. ¿Sí? ¿Y por qué aquel no? ¿Y por qué yo sí? ¿Y por qué yo sí y aquel no? Cuando uno está en eso, no está clamando, ni siquiera está orando, está reclamando, que es lo que hemos aprendido por innato, ¿verdad? Lo que traemos dentro de nosotros. Pero por eso apareció el Señor, para deshacer toda obra del diablo, toda mala enseñanza, y la palabra normarnos y darnos la sabiduría para hablar con Dios, porque Dios no es un cualquiera. Sí, incluso cuando uno tiene que hablar con un personaje, tiene que saber cómo hablar con alguien muy importante, es cómo saberse dirigir, ¿va? Hablando humanamente, no digamos con Dios, ¿va? Entonces, la Biblia nos muestra el carácter de Dios, su vocabulario, su forma de pensar. Dios se desnuda para enseñar. Déjame decirlo de esa manera. Descubre, tal vez no se desnuda, descubre todos sus atributos y todas las cosas que son para nosotros. Y este es un atributo, es una bendición que nosotros podemos ver. Que él escuchaba la queja, la aflicción, pero cuando él cambió, cuando ellos cambiaron, no él, sino cambiaron, empezaron a clamar. Y cuando empezaron a clamar, dice que escuchando su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. O sea, él ya lo sabía, pero lo que le hacía falta a Israel era clamar. Pero fíjese, los instrumentos, porque Dios no es narcisista, no nos gusta hacernos sufrir, Dios nos ama, hermano. Pero a veces tiene sus instrumentos, como por ejemplo, a veces usa a Satanás para que saque la basura de nosotros, a veces utiliza las enfermedades, a veces utiliza las opresiones, y precisamente aquí está hablando que los capataces, hay gente que a veces nos agarra, hermano, y nosotros no entendemos que es un trato de Dios y nos oponemos al trato de Dios, peleando con el instrumento que Dios está usando. Entonces, pero ahí no hay inteligencia humana. Ahí tiene que venir la inteligencia del cielo para entender que como Pablo hace, ¿por qué me estás persiguiendo, Pablo? Estás dando voces contra el aguijón. O sea, te estás dando tú mismo. Si tú me persigues, a ti mismo te estás lastimando. Y Pablo no sabía que con quién se estaba enfrentando y a quién estaba persiguiendo. Le digo, ¿por qué me persigues? Él jamás pensó que le estaba haciendo daño al Señor, ¿va? Pero regresemos acá. Y entonces dice, de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor. Pero déjenme decirle, hermano, no me tomé la tarea de ver qué dice la palabra clamor ahí en ese pasaje, en el hebreo. Debe decir alguna información que no apercaté. Pero podemos entender aquí que cuando ellos clamaron, él puso su oído y movió todo lo que era necesario, que tenía muchos años, 400 años, y yo ¿sabe qué quiero decir? ¿Qué pienso? ¿Qué deduzco yo? No lo veo en la Biblia que lo diga así, pero lo deduzco, pero está en la Biblia, que no había habido ese clamor en 400 años.
Entonces, no es copiar, no es así nomás, sino tiene que salir de adentro para que Dios lo oiga y lo reciba y ponga atención, porque inmediatamente, fíjese cómo Dios empezó a preparar a un hombre y le está hablando al que acaba de preparar. Mira, ya te preparé, ya te limpié tus pies, te voy a mandar a sacar a mi pueblo de Egipto. Ya te equipé, ahorita te voy a dar tu báculo, y tú vas a ser la autoridad, y le empezó, no lo mandó solo, lo mandó equipado. Pero fíjese, bien tremendo, y le explicó por qué los iba a auxiliar, porque había escuchado. Pero, ¿y cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Y por qué no los oyó? ¿O por qué no los atendió? Porque no habían aprendido. En cambio ahí, el Señor se movió a misericordia y dijo, no, es el tiempo de sacarlos. Y yo ya lo puedo oír. Pero imagínense cuando salieron, cómo salieron, hermano, porque ahí le tendríamos que preguntar a Moy, qué pastoreo que se tuvo que echar durante los 40, pues casi lo mataron ellos, ¿va? Las ovejas casi lo mataron. Entre todos, día tras día, lo fueron, bueno, usted sabe la historia. Pero sigamos aquí. Entonces mi pueblo está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Mire, si eso se lee con una mente carnal y no espiritual, Dios le gusta hacernos sufrir, ¿y por qué no nos auxilia? Ahorita me recuerdo que hay un grupo en el libro de los jueces que dice que cada vez que el pueblo se desviaba, el Señor levantaba un juez. Y cuando el juez se moría, el pueblo se desviaba, y hasta que ellos clamaban, Dios les enviaba otro juez y volvían otra vez a entrar en el mismo ciclo de bienestar, de protección, de prosperidad, en buscar y encontrar a Dios, y todo. Se moría el juez, se volvían a torcer. O sea, mire, nuestra carne, nuestra naturaleza es necia, ¿va? O sea, póngale que algunos tuvieron 2 jueces o 3 jueces y no les bastó y volvían a tener necesidad de otro juez. O sea, por eso es que pusieron a los pastores. Bueno, pero sigamos acá. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, y al lugar de los cananeos, los hititas y los amorreos, de los fereceos, los heveos y los jebuseos, son 5 grupos, y ahora aquí que el clamor de los hijos de Israel han llegado hasta mí, y además he visto las opresiones con que los egipcios los oprimen. Hermano, el clamor mueve cielo y tierra, porque Dios descendió, buscó al libertador, buscó el método, buscó todo, hermano. O sea, le estoy hablando de no algo que acaba de aparecer, ¿va? Es una Coca-Cola en el desierto. Es una bendición aprender a clamar. Pero debe de clamar uno como estamos más o menos entendiendo, ¿va? Bueno, yo tengo más ejemplos acá, pero yo quisiera entrar por lo menos para abrir mi tema. Y le puse aquí, en mi angustia, clamé. Porque hay gente que en la angustia ni clama, hermano. Porque no sabe que hay que clamar y no sabe a quién. Entonces, eso es parte de un versículo, el 121. No solamente eso, pero solo quise retomar para poner ese título. En mi angustia, clamé. Ahora miremos acá, ya completo. Aquí le puse varias versiones. Dice, fíjese, el título que tiene el encabezado de este versículo, o de este capítulo. En la Biblia de las Américas dice, canto de ascenso gradual. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Luego en la Biblia del Oso dice, canción de las gradas. Al Señor llamé estando en angustia y Él me respondió. Esta versión, Pueblo para Todos, cuando estaba en dificultades, pedí ayuda al Señor y Él me respondió. Aquí es similar a clamar, pedí ayuda. La NBG es la canción de las subidas. Y Yahvé, en mi angustia grité y me respondió.
aquí dice angustia, aquí dice en dificultades, y aquí en angustia. Y aquí vamos a ver la BPD, canto de los peregrinos o peregrinación, mi aflicción invoqué al Señor y Él me respondió en mi aflicción. Por eso dijo el Señor, he visto la aflicción de ellos y he oído el clamor. Él vio la aflicción y oyó el clamor, y por eso fue que movió cielo y tierra para empezar a liberar a su pueblo, ¿va? Usted y yo somos su pueblo. Entonces nosotros podemos hacer uso de ese clamor. Ahora, le voy a decir de dónde nació esta idea. Ya hemos platicado un poquito antes, pero le voy a refrescar, o alguno que no lo haya oído, pues lo va a oír. Mire, hay un grupo de salmos, aquí le voy a dibujar, que es del 1 al 15, o sea, son 15 salmos, y lo pusimos así en un esquema para arriba, porque usted vio cómo se encabeza ese Salmo 120. El primer salmo es el 120 y termina con el 134, que es un total de 15 capítulos, o sea, 15 diferentes salmos. Ahorita lo voy a explicar. Antes del 120 hay 3 salmos. Está el 117, que es el salmo más pequeño de la Biblia. Si usted lo mira, creo que tiene solo un versículo. Luego está el salmo 118, que es la mitad de la Biblia. Si usted abre su Biblia de pasta, es la mitad de la Biblia. Y luego está el salmo 119, que es el salmo más grande de la Biblia. O sea, aquí esa es como la plataforma, ¿va? A partir de ahí, entonces ellos le titulaban el cántico de los arrebatados, el cántico, bueno, tal vez nosotros le hemos puesto el cántico de los arrebatados, el cántico de las gradas, el cántico de la canción, el canto de los peregrinos, así los encabezados de 120 al 134 así aparece. Pero la razón, ¿cuál era? Porque eran cantos que ellos ejecutaban cuando ellos subían. Habían gradas para subir al templo. Y cuando subían a celebrar las fiestas, ellos iban cantando esos salmos. Usted lo lee, es como un poema, pero ellos me imagino que tenía música, porque dice, los cantos. Pero entonces me puse a investigar un poquito más con respecto a esto, y mire lo que encontré. Perdón, entonces acá, en cada salmo, sacamos lo más importante. Todo es importante, pero realmente lo que el salmo, por ejemplo, un ejemplo, el Salmo 120, una de las cosas que resalta es el clamor. Y vamos a ponerlos todos. O sea, todo esto es lo que tendríamos que estudiar. Y me llama la atención, porque en estos cantos se empieza por el clamor. Perdón, o sea, aquí. Se empieza por el clamor. Aquí ya lo borré. El clamor. Y aquí de último está el servicio. Fíjense. Esto tipifica el cántico. O sea, son como cosas que nosotros tenemos que hacer antes de ser arrebatados. En medio de todo eso se reúnen todas las cosas, contiene todo lo que un cristiano tiene que alcanzar en la vida para llegar a ser arrebatado. Ok, quiero seguir un poquito más. Bueno, aquí está otra vez, le estoy marcando todos los encabezados que pusimos con respecto a lo que vamos a estudiar en cada salmo. Lo tengo que decir así para poder pasar a la siguiente. Ahora aquí, me encontré esto. Aquí están los 15 cantos, pero me llamó la atención porque de los 15, 5 escribió David. No, perdón, 5 David, 4 David y 1 Salomón. Diría mi mamá, de tal palo de la astilla, ¿verdad? El papá escribió, también el hijo.
O sea, de esos cantos, fíjese, David tenía la habilidad de escribir y también Salomón. Incluyeron en esos cantos de las subidas lo que Dios les dio a cada uno de ellos. Y fíjese, debe ser muy lindo porque teníamos que ver el 122, con qué se relaciona. Sería el 122, el 124, eso no lo vi, el 127, el 131 y el 133, que son los 5, que entre David y su hijo escribieron. Pero que todos los que subían a adorar al templo acostumbraban a cantar. O sea, eso les recordaba a ellos cómo los ministraba hasta llegar a la presencia del lugar donde estaban, supuestamente donde iban a adorar. Bueno, dicho esto, podemos entrar un poquito más ya con respecto con lo que empezamos, acerca del clamor. Leamos algunos pasajes de la Biblia que hablan del clamor. Salmo 77:1 dice, con mi voz clamé a Dios. Entonces, fíjense qué interesante, porque algunos dicen, estoy orando con la mente. Pues está bien, estás orando con la mente. Pero aquí David está diciendo, no es una redundancia, sino que está diciendo, clamar es hablar con voz fuerte. Eso entiendo yo. Dice, con mi voz clamé. ¡Auxilio! Yo, ¿sabe qué me recuerdo ahorita? De Pedro. Sálvame que perezco. Si se pone a recitar un salmo y se ahoga. Pero es lo que fue cortito y preciso y macizo. Señor, sálvame. Pero ha sido gritos, hermano. Y el Señor le extendió la mano y lo levantó. Ahí clamó, aprendió a clamar Pedro. O sea, más o menos para decirle cómo es el clamor, ¿va? Entonces, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y no, ahí está en una angustia. Ahí está cercado, hermano, no haya ni qué hacer, ¿va? Y entonces ahí es donde no encuentra a quién clamar, levanta su voz, ve al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová que está en los cielos. Y Dios le oye y Dios le responde. Y usted como cristiano, tenga 1, 2, 3, 4, 5, 15 o 20 años, me imagino que ha tenido esa experiencia, pero se nos olvida, hermano. Yo se la estoy recordando. El Señor me dijo que se la recordara. Entonces dice, con mi voz clamé a Dios. ¿Con qué se clama a Dios? Aquí estoy pensando, hermano, no. Que clame, que se oiga. Pero si Dios no es sordo, no dice usted pues que Dios puede leer hasta las intenciones. Sí, pero aquí dice clamar, que hable, que grite. Y así todos los que aparecen clamando es con grito. Perdónenme, pero es con grito. Entonces dice, clamé a Dios y Dios clamé y Él me escuchará. Dice es esta versión. A Él clamé y Él me escuchará. O sea, Él sabe que Él está seguro, David, que cuando Él clama, Dios le va a escuchar. Esa es otra cosa. Cuando uno clama y depende a quién clame, uno sabe a quién va a clamar y porque sabe que le va a responder, ¿va? Pero si usted está probando todavía, sabe si Dios primero puede ser que uno se ve como que no es nada y que es una basurita, que no... No, hermano, si usted nació de nuevo, usted es importantísimo para Dios. Si cuando dice la Biblia que cuando éramos enemigos nos amó, ¿cuánto más ahora que hemos llegado a ser amigos? Entonces, esto es en confianza. Y Dios va a permitir momentos en que usted va a tener que clamar, hermano. Y que algunos le van a oír. Así que le está pasando a don fulano. Está clamando. ¿A su Dios? Y entonces, al Señor busqué. Esa es otra cosa. Una es clamé. Fíjate, David, aquí nos está enseñando varias cosas. 77. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Pero hay gente que ni en la angustia busca al Señor, sino busca a los señores, no busca al Señor. Alzaba a Él mis manos de noche. Hermano, mire, aprovecho de decirle algo. Mire, yo he visto, y a veces me he preguntado, ¿qué enseñanza tendrán los anglosajones que yo los veo adorar? En la tele, que los veo, pero todos tienen por costumbre levantar las manos.
Y la Biblia dice que hay una enseñanza de levantar las manos. Y nosotros no las levantamos. Si a duras penas le hacemos así. Y cuando están adorando, hermano, yo he visto así algún concierto de esos así de 1 hora. Y la gente quebrantada con sus manos arriba. Es una manera es una expresión de adoración. Y David nos está enseñando, nos está diciendo, que dice, con su voz clamó, y él sabe que le va a responder. Ahora dice, y me va a escuchar. Y al Señor busqué en el día de mi angustia, y alzaba a él mis manos de noche. O sea, no es para que lo miren, va. Solo, tal vez, como loco, va. Y sin descanso. Lo que le estoy diciendo, sin descanso. Y mi alma rehusaba ser consolada. El alma es rebelde, hermano. El espíritu está presto, pero el alma, ¿qué estás perdiendo el tiempo? Calmate, ni te van a oír. Y además sos pecador, y además sos un hipócrita, y ya lo empiezas a calificar y empiezan a bajar las manos, ¿va? Hermano, y qué interesante es esto, de verdad. Lindo, es como una descripción de cómo se entra a un lugar a alabar y adorar al Señor. Bueno, ya le hablé un poquito de eso. Salmo 77:1. Al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. Mi voz elevo a Dios. Vuelve a decir otra vez, mi voz elevo a Dios. ¿Qué es elevar? Subir el tono. Y clamó mi voz y mi voz elevo a Dios, y Él me escucha. Es que el que clama, como ya aprendió a orar y ya vio la respuesta, cuando empieza a clamar, él sabe que lo que tiene que hacer es pegar grito. Y sabe que Él le va a contestar. O sea, tiene fe. Él sabe que no está tirando balazos al aire, sino que él sabe que Dios lo va a oír. Aquí dice, y Él me escucha, o sea, es una seguridad, y yo no sé si me va a escuchar. A veces así oramos, así vemos, Señor, yo soy tan humilde, yo no sé si me vas a escuchar. Pues no te va a escuchar. Tienes que aprender a orar y después a clamar, y ya con esa confianza decir, yo sé que Él que me responda ahorita, es voluntad de Él, pero que me va a responder, me va a responder. Eso es lo que anda buscando alguien, Dios, que le crea de esa manera, hermano. Okay. El 2 dice, a Dios busco en el día y de mi angustia. Es la misma versión, ¿va? Perdón, los mismos versículos de diferentes versiones. Sin cesar extiendo a Él mis manos en la noche, y mi alma rehúsa el consuelo. Hermano, la noche es para dormir. Pero en medio de la angustia, hermano, mire, si uno no hace eso, ¿qué hace en la cama? Revolcarse. Y no alcanza nada. Pues Dios lo va a hacer. Se pone, le da vuelta y le da vuelta. Que hable. Si aquí está el Dios. Y yo le he enseñado que me hable. O sea, Él no le va a hablar. Él espera que usted hable. Y Él lo va a dejar. Y amanece todo desvelado y todo cansado y con el mismo problema. Y vuelve a pasar otro día y vuelve hasta que a usted se le ocurre gritarle. Entonces viene Él y le contesta. Y desciende. Entonces, esa es una clave, hermano. Vienen tiempos de angustia. Porque aquí estamos hablando de un David que está angustiado, que está en un día difícil, y nosotros vamos a estar en un día difícil. Entonces tenemos que aprender a clamar. Y lo primero que nos enseñan en las subidas es aprender a clamar, hermano. Pero ahí tiene que ver el corazón, tiene que ver la enseñanza, tiene que ver la oración, tiene que ver la intercesión. Pero no nos vayamos a intercesión, tal vez lo vamos a hacer después. Ahorita miremos esto. Miremos algo más. Lo que el rey David dice en este verso es, con mi voz clamé a Dios. ¿Qué es clamar? Significado, Antiguo Testamento. Le saqué 2 o 3, creo yo, o 2. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 34, dice, los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. Entonces yo asocio algo acá. Asocio justos con clamor. Los impíos no pueden clamar. Los justos sí. Según este versículo. Porque pueden gritar,
pero sin sentido, y a ver si sale, ¿va? Pero el justo conoce a Dios y sus mismas obras, por eso es que se le llama justo. Dios lo ha justificado, no por sus propias obras. Entonces, los ojos del Señor, fíjense, hermano, mire, le voy a contar una carnalidad de muchachos. Nosotros teníamos como de unos 14 años, 15 años, estábamos cerca de un instituto de señoritas, y nosotros estábamos en varones y mujeres, van separados, y nos gustaba ir a ver a las muchachas cuando entraban, ahí de nuestra misma edad, pero solo para verlas, ¿va? Y me acuerdo yo que como estábamos todos ahí parados, y a veces se quedaban viendo al grupo, y quedaba aquella pregunta, ¿a quién de todos miró? ¿Verdad? Porque todos querían, a mí me vio, no, y si ella miró para donde estábamos todos. Entonces había un bandidito, y dijo, mire muchachos, nos vamos a dar cuenta a quién miró, abostecemos, pero uno por uno. Y el abostezar se pega, dijo. Y yo dije, sí suena, eso cuando uno mira que otro abosteza, como que también uno, pero realmente era una tontera, ¿va? Realmente, pero que eso es lo que le quiero decir, ¿va? Que hay una actitud que hace que lo miren a uno. Esa carnalidad que le dije, pretendíamos que nos viera, es una sonrisa, le caí bien, ¿va? Por lo menos, ¿verdad? Pero dejemos esas carnalidades, ¿va? Y entonces los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. La palabra clamor ahí es llorando, un lamento para obtener ayuda. No es un canto de regocijo. Entonces, aquí voy juntando varios elementos. Es un tiempo de angustia. Y viene ese tiempo de angustia. Bueno, nosotros hemos tenido muchos días malos. Porque nos tocó vivir el día malo. O porque nosotros fabricamos muchos días malos por nuestra desobediencia. Hay uno que el Señor habla en la Biblia. Dice que le demos al pobre para que Él se acuerde en el día malo de nosotros. Habla de un día específico. Pero los otros días malos que hemos pasado, a veces es disciplina. Pero entonces, fíjese, ¿cómo es el clamor? Gritar, no como loco, no. Dice llorando, lamentando para obtener ayuda. Entonces ahora voy yo al principio, que dijo el Señor, voy a descender para ver si el clamor de estos es sincero. Porque uno puede, por salir de alguna situación, se puede humillar por un momento y sabe que lo pueden sacar. Pero después vuelve a hacer lo mismo. Entonces, pero Dios sabe que sí o no. Entonces, no, todavía le falta un poquito más fueguito, así, le den vuelta así como el pollito, ¿va? En las brasas. Le falta más fuego, le falta más prueba. Porque así estaba Israel 400 años, que no habían aprendido a clamar, no se podían quebrantar, ¿no? Según este versículo, tenían que haber llorado y lamentarse para obtener una ayuda. Ahí vamos a ver cómo lo hizo Daniel, hermano. Daniel lo hizo de acuerdo a este clamor, el 77.5, que es el Shab. Bueno, sigamos, perdone, quedo un poquito rápido porque hoy no vamos a poder terminar, es bastante largo. Pero vamos a aprender algo. Una palabra de clamor en el Nuevo Testamento, Mateo 25.5. Y al atardecer el novio a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salida a recibirlo. Usted sabe la historia. Estaban las insensatas y las prudentes, unas tenían aceite, otras no se prepararon, lo que fueron a comprar aquellas se quedaron afuera y las que estaban preparadas entraron y cerraron, y el novio cerró la puerta. Otra dice, el esposo cerró la puerta. O sea, pudo haber sido acompañado, se puede aplicar, o puede haber sido como novia, pero realmente lo que yo creo eran acompañantes. Pero fíjese, aún un acompañante necesita de la unción del Espíritu Santo, que será la esposa, hermano, la verdad, la novia. El acompañante se quedaron por falta de aceite, que es figura del Espíritu Santo, que será la novia. No se casa. Ok, clamor en este es krauge, no sé cómo es. Es un grito, siempre es un grito, el clamor, lamento, lloro y un sonido estridente. ¿Sabe cómo es el sonido estridente? Cuando rechina algo y dice, uy, qué feo, ¿qué fue eso? Hasta los pelos se me pararon. Restregaron algo en un vidrio o rayaron algo.
es como algo que molesta, pero eso sale del alma, el de la angustia. Y entonces Dios dice, hay alguien que está clamando. Oh, ya está Charlie Wolf, o ponga su nombre. Se lo sentí como que me dolió el oído. Está clamando. Y desciende o envía ayuda, porque cuando clamó Daniel, envió al ángel. Y aquí bajó él. Hermanos, los ángeles van a tener mucho trabajo con nosotros, porque dice que ellos fueron designados para ministrar a aquellos que vamos a heredar la salvación. Para eso quedaron ellos. Pero eso no los vamos a llamar, eso no los van a enviar, porque no sé que llamemos a otros, ¿va? Ok, eso es otro tema. Tipos de clamor. Solo ejemplos, aquí no voy a desmembrar, sino ahí lo que entendamos, ¿va? O si quiere apuntar para usted estudiar después. Jeremías 48:5. Porque a la subida de Luit, con llanto subirá el que llora. Porque a la bajada de Oramán, ahí tendríamos que leer todo el capítulo, los enemigos oyeron el clamor de quebranto. Entonces, lo que quiero señalar aquí no es la historia, sino que, porque pusimos qué tipo de clamor hay. No quiero saber quién es el Lujit y ni quién es el Oronomai. Bueno, es una bajada del nombre del lugar, sino que dice que oyeron el clamor del quebranto. Entonces, hay un clamor de quebranto. O sea, de arrepentimiento. O sea, Dios puede entender cuando alguien se está arrepintiendo. Ok, vamos, solo es para ver algunos. Jeremías 49. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá, de los hijos de Amón. Hay un clamor. Y dice, clamor de guerra. Clamor de guerra. De los hijos de Amón serán convertidas en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas en fuego, e Israel tomará por heredad a los que tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Clamor de guerra. Ese es otro clamor. Vamos rápido, bueno, solo para saber. Job, haciendo venir delante de él el clamor del pobre. El pobre clama. Que oiga el clamor de los necesitados. Aquí hay dos. El clamor de la pobreza, o de los pobres, o de la necesidad. Entonces, en medio de la pobreza se clama, en medio de la necesidad hay que clamar. Es válido. En el otro salmo le puse aquí, Salmo 9:12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Entonces hay un clamor de los afligidos. Entonces, Dios oye. No oye a los afligidos, oye el clamor de los afligidos. Dios oye el clamor de los pobres y oye el clamor de cuando uno está necesitado. Eso es lo que entiendo. Sigamos. Pero vamos a ver las cosas con las que se clama aparte de la voz, porque dice con mi voz, ¿va? Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho, Dios? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermano, aquí hay otro clamor. Cuando se derrama la voz, hay clamor. Yo no sé si ha estado usted viendo el retiro de Administración y Libertad. Pero una noche bien impresionante, hermano. Yo miré la pastora, Lisle, cuando estaba ya ministrando, llamó a un individuo y le dijo, veo tus manos llenas de sangre, le dijo. Tú eres un hombre violento. Y le dijo todo lo que era, y después le dijo, para eso te traigo, para liberarte. Le dijo más cosas duras, hermano. Pero fíjese, tenía sangre en sus manos. Entonces, fíjese, el dañar a alguien puede hablar, hacer sufrir a alguien. Y mire, yo le hablo a los varones, el maltrato a nuestras esposas sube adelante de Dios. Créame lo que sube.
Porque Dios nos dijo a nosotros que son vaso frágil. Y se nos olvida. A veces nos ponemos muy machitos con ella, y en la calle bien temerosos, ¿verdad? Con otros más grandotes. Pero a veces nos ponemos bien feos, hermano. Pero si nosotros somos abusivos y dañamos la integridad de nuestra esposa, y si busca a Dios, ¡ja!, nos llevó el río. Dije el río. ¿Ah? La sangre derramada, las injusticias. Dios se oye, hermano. Y fíjese que aquí le puse otra sangre que es diferente. Yo dije, también la sangre de Cristo clama. Y me equivoqué, porque no me recordaba cómo decía. Dice que habla. La sangre no clama, sino habla. Es diferente a hablar. Pero entonces, ahora pues, maldito seas tú, fíjese, al que derramó sangre, dice, lo maldijo el Señor. Que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. La tierra la absorbió. Hay mucha tierra, muchos lugares donde se ha derramado mucha sangre, hermano. Y fue en la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, hermano. Esa sangre está ahí. Eran almas. Interesante. Pero mire, yo puse sangre que clama, pero no es la sangre que clama. Bueno, la de arriba, ¿va? La de abajo dice Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué la sangre de Jesús? La sangre de Jesús intercede, liberta, bendice. Cuando tomamos la Santa Cena, la sangre rociada, la sangre derramada de Cristo es para salvación, y la sangre rociada es para liberación. Pero dice que esa habla. Y la sangre derramada injusta con un justo, esa clama venganza. El Señor. Por eso podemos ver en el Nuevo Testamento dos hombres. Uno que aprendió de Jesús, va, del Señor, Padre, la sangre que estos me sacaron, no se las tomes en cuenta a ellos. Porque esa sangre va a servir para redimir a mi pueblo. Le sacaron sangre cuando le arrancaron las barbas. Hermano, si un pelito que se saca a uno, una ceja, ay, hermano, ¿qué será arrancarle la barba? Señor, tiene una barba hermosa, tupida. De ahí lo agarraron los infelices. Hermano, lo golpearon, dice que lo golpeó en la cabeza a uno. Por todos lados le sacaron sangre, derramó sangre de sus manos, desde su cabeza, su frente. La sangre que caía, fíjese, caía sobre el rostro. Para las vergüenzas, liberarnos de la vergüenza, hermano. Pues hay cosas que nos han avergonzado cuando nos recordamos, pero cuando nos perdona el Señor, la sangre cae sobre nuestra vergüenza y nos cambia y ya no nos sentimos culpables. Es maravilloso el Señor. Todo lo que Él hizo fue para nosotros, hermano. Todo, absolutamente todo. Y todavía nos sigue, después de habernos salvado, nos está equipando para llevarnos al cielo. La sangre de Jesús, el mediador del nuevo pacto, Él es el mediador. Y la sangre rociada, entendemos que es un mediador. Es alguien que se pone en medio de dos. Uno que te acusa, que te quiere, por alguna cuestión te quiere con él, va. No, ese me pertenece. No, el mediador dice, no, yo ya pagué por él. Mire, algo más o menos como lo que le pasó a Ruth. ¿Va? Vos primero al fulano de tal. Le dijo, mira, te toca a ti redimirla. Y está bueno, le dijo, lo vamos a hacer. Está bueno, es palabra hebrea. Y dice que al día siguiente lo pensó bien, dijo, no, eso no me va a afectar mi heredad. Dijo, no, mejor si quieres tú pues eso es lo que quería vos, redimirla a ella. Redimirla a ella, y él la redimió. Él la compró, él la hizo su mujer. Pero le dieron el chance al fulano de tal, yo digo que es el diablo. Le leo uno más y terminamos, porque ya estamos, 5 minutos me falta, son 8:25, sí, 5 faltan, va. Según de Samuel 7:9, y Samuel tomó un cordero de leche,
y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. El sacrificio clama también, pero el sacrificio tiene que haber cordero. Entonces, cuando ellos estaban sacrificando un cordero, no estaban gritando, pero estaban clamando. Porque aquí dice, Samuel tomó un cordero de leche, o sea, un bebé de 1 año, porque así era la regla de la Pascua, y lo sacrificó entero en holocausto, lo quemó a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Entonces, el sacrificio habla, clama. 3, primera de Samuel 10:24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. Entonces hay otro clamor, es con alegría. No siempre es de tristeza. Aquí el pueblo dice que clamó de alegría. Aquí, al que estaba presentando era Saúl, ¿va? Y no había como él porque era el más grandote. Ahí estaba hablando no de la clase de personas, sino del tamaño que tenía, del porte que tenía el rey, ¿va? Bueno, una más me da tiempo. Job 24:12. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios atiende su oración. El alma clama también. Aquí dice, las almas claman. Aquí nos enseña a ver que las almas, ¿no? Acuérdense que usted es espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu clama, pero también su alma. Dice, el alma de los moribundos clama. Pero Dios atiende. Aquí dice en esta su oración. Me imagino en otra versión decir tal vez su clamor. No me fijé en eso, pero bueno. Está otro, en Job 31:38, si mi tierra clama contra mí, y lloran todos sus surcos, la tierra clama también. Interesante, ¿va? Acuérdense que Job dijo cosas, hermano, tremendas. Job es difícil de entender. Hay cosas que son difíciles de entender. Él habló de cosas tal vez inexistentes, cosas complicadas, ¿va? Porque algunos sabios dicen que realmente como que usted pregúntele a ellos, parece que ese libro es el más antiguo de la Biblia. Nosotros decimos que la Biblia, que es Génesis. Algunos sabios dicen, no sé si son sabios de verdad, pero él habla de cosas, hermano, que no están en Génesis. Y que está hablando de su vida, pero está trayendo en medio de la narración cosas que solo por revelación las puede haber recibido. Job era experto. Mire, si alguien era experto en el clamor y entender el clamor, era Job. Si Job sufrió por la muerte de sus hijos, sus finanzas, su propia vida, su salud, se quedó sin nada. Era experto en eso. En el libro de Job, es un libro donde más aparece amargura. En el libro de Job aparece muchas veces la palabra tristeza. Y un montón de cosas se repiten muchas veces en los 42 libros. O sea, Job es experto en eso. Bueno, dejémoslo ahí. Así dejamos un poquito para otro martes. A mí me pareció muy lindo, hermano. No sé si lo veo, pero creo que nos va a servir mucho esto de los cánticos de ascenso gradual. Padre bendito, te damos gracias esta noche. Danos, Señor, paz. Danos un sueño reparador, Señor. Bendice a toda nuestra familia, cada familia, Señor, que se congrega con nosotros y aún también al cuerpo de Cristo, Señor, en todos lados, los ministros que laboran, Señor, que se esfuerzan, Señor, para enseñar a tus ovejas, Señor. Bendícelos en todos los lugares, Señor, lejanos o cercanos, aquellos que hacen la obra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano. Feliz noche. Nos vemos la próxima semana por la misma hora.